Hola, vamos a hablar de transformación digital en el sector cultural. Y vamos a comenzar, Genís Roca, hablando de la personalización, tu primera clave. Sin duda, la primera clave de la transformación digital es la personalización, porque todas las industrias, no solo la cultura, todas las industrias están yendo hacia lo mismo, hacia muchísimos datos de cada uno de nosotros para podernos ofrecer un servicio lo más personalizado posible. Los ejemplos clásicos y típicos son Netflix, Spotify, etcétera, pero está haciendo lo mismo la banca, el sector seguros, la automoción. Todo el mundo quiere tener una relación muy personal y muy directa con su usuario final. Y eso también pasará en el sector cultura. Se espera del sector cultura que nos entienda y nos conozca, que sepa si nos gusta más la danza contemporánea o Shakespeare, y en función de esas opciones nos vaya acompañando en un itinerario. Y también se espera que el programador cultural tenga el objetivo de desarrollarnos en nuestras inquietudes y que cojas a una audiencia de una manera y la vayas formando y desarrollando. Para poder hacer todo esto, para poder hacer esa atención personalizada de tus públicos, necesitas tener mucha información de ellos y en eso están todas las industrias que conozco. Todas las industrias que conozco están intentando digitalizar al máximo los puntos de contacto para poder registrarlos y a partir de ese registro ir personalizando. ¿Dónde compraste tickets? ¿Cuánto hace que no vas al teatro? Si te gusta más el circo que el teatro, si vas a conciertos de música, ir cruzando esos datos de tus consumos en artes escénicas con tus consumos en música. Pero eso tiene una derivada, que también serán tus consumos en, yo qué sé, en alimentación, en restauración, y se va creando un conocimiento mejor de cuál es tu sensibilidad y de cuáles son tus preferencias, pero no para explotarte, no para venderte, no para usarte, sino para ayudarte y acompañarte. Es la vocación de ofrecerte un servicio adaptado a ti y no a tu segmento, no al segmento de los millennials o al segmento de los solteros o al segmento de los deprimidos, sino a ti en tus circunstancias y acompañarte en tus consumos. Has incidido lógicamente en la personalización, pero de hecho el término servicio ya es un gran qué dentro del sector cultural. No estamos acostumbrados. Todos nosotros decimos que somos un servicio, pero no. Que lo que hacemos sea de servicio público, de interés público, no quiere decir que sea un servicio. Es servicio si estás orientado al cliente. Si no estás orientado al cliente, sino a tu producto, no eres servicio, eres producto. Todos nosotros estamos muy preocupados de cómo generamos nuestra propuesta, de cómo la producimos, de cómo es el guión, de dónde pondremos las luces. Esto es una industria de producto, pero no es una industria de servicio. Una industria de servicio, en el corazón está la base de datos de clientes y los intereses de sus clientes. Y nosotros tenemos la base de datos de actores, de salas de teatro, de Programadores. programadores, de ayudas del gobierno, y estos, si hablamos de marketing, pero nunca hablamos de servicios personalizados. Claro, eso liga este argumentario que estabas haciendo justamente con el concepto de confianza, ¿no? De cómo establecer esas conversaciones con los públicos. No puede haber personalización sin datos personales. Personalización, datos personales, es obvio. ¿Qué te gusta, qué te interesa, qué piensas, qué sientes, qué has sentido? Esa información solo la tendrás de mí si mereces mi confianza. Luego, no hay personalización sin confianza. Ahora hay mucha gente intentando personalizarte por datos conseguidos vía tecnología. Como tengo un wifi, sé por dónde te has movido de mi museo. Pero no, confianza. El origen de los datos para la personalización no es la tecnología, es la confianza. Luego, necesito construir conversaciones contigo en las que tú libre y voluntariamente me explicas cosas y con esa información basada en la confianza yo te puedo ofrecer servicios. Hay una frase que utilizo muy a menudo que es dato capturado, dato merecido. La tecnología nos permite capturar datos. Sé por dónde navegaste, sé por dónde estuviste,
estás geolocalizado. Es cierto, esa información puede ser realmente interesante. Si tú organizas un festival de música con 4 escenarios, con el ticket de la entrada yo te puedo tener georreferenciado y saber en qué escenarios has estado, en qué horas, y yo podría saber que en el escenario 2 estuviste solo 5 minutos, inferir que no te interesó, y en cambio luego te fuiste al escenario 3 y te estuviste 45 minutos escuchando lo que pasaba allí. Y yo puedo inferir que la propuesta del escenario 3 te gustó más que el escenario 2. Esto es perfecto y me podría llevar a una personalización contigo, pero es en base a un dato capturado. Tú no eras consciente de que yo estaba haciendo todo esto contigo. Y cuando luego te quiera atender y te diga, sé que te gusta más el blues que el rock and roll, tú vas a responder como con inquietud, de, ¿y tú cómo sabes esto? Y como me lo expliques, peor. Es que te he estado observando, te he estado siguiendo, te he estado vigilando, y eso destroza una relación de confianza. En mi opinión, los datos capturados gracias a la tecnología, como mucho, los puedes categorizar de indicios, como mucho. Luego tú tienes que convertir tu indicio en dato. Y el truco para convertir un indicio en dato es la comunicación, nunca la tecnología. La tecnología genera indicios, la comunicación los convierte en datos. Luego, si yo tuve el indicio de que a ti puede que te guste más el rock and roll que el blues, debería dirigirme a ti y decirte, ¿qué prefieres, rock and roll o blues? Esa pregunta te la he hecho porque yo tengo un indicio, y para sorpresa mía, pese a tener la certeza de que a ti te gusta más el rock and roll que el blues, cuando te lo pregunte, verás como mucha gente dirá, ¿qué te gusta más, el rock and roll o un blues? Y te van a contestar, ¿a ti qué te importa? O te van a mentir, porque la gente es así. ¿Vale? Tengo curiosidad en especial de esta tercera clave, ¿no? La del tamaño, y que tiene que ver además con el término colaboración. Sí, porque antes te he dicho que para poder acompañar bien a tu cliente, a tu usuario, a la persona que tienes interés en ayudarla, para poder acompañarla bien, he dicho cuáles son sus gustos en artes escénicas, cuáles son sus gustos en cine, cuáles son sus gustos en música. También he dicho restauración. Eso quiere decir que en mi mundo ideal, a mí me iría bien cruzar los datos de los restaurantes con los de las salas de cine, con los de los teatros, con los de los festivales de música, con los de Spotify y con los del ayuntamiento de tu ciudad que has comprado tickets en ese ayuntamiento. Si yo, para servirte mejor, me iría bien tener toda esa información para acompañarte mejor en tus consumos, lo que necesitaré será que todas esas instituciones colaboren. Y ahora no están allí, porque ahora están compitiendo por ese usuario. O sea, yo visito un museo y el museo intenta hacerme amigo de ese museo, pero no está por la labor de hacerme amigo de los consumos culturales de esa ciudad. Y para que eso pueda pasar y de verdad me atiendas como yo espero ser atendido, necesito que distintos ayuntamientos, distintos museos, distintas salas de cine, distintos restaurantes, distintos programadores de conciertos decidan colaborar para cuidarme como yo creo que merezco. Y eso es un problema de cultura de management. Pero tenemos una ventaja, y no quiero ser cínico, pero la pandemia nos ha pegado tal tortazo que puede que estemos dispuestos a colaborar porque ahora la cosa está muy mal. Estos escenarios de colaboración multipartner para una propuesta de valor son difíciles de conseguir cuando a todo el mundo le va bien. Porque como a cada uno le va bien, va a lo suyo. ¿No? Luego, yo me puedo hacer abonado, estamos en Barcelona, me puedo hacer abonado del Teatre Lliure, me puedo hacer abonado del TNC, pero es bastante más complicado hacerme abonado del Lliure y el TNC con el mismo ticket. Cada uno va a lo suyo. Hay cositas y la necesidad empuja en esa dirección. Y no solamente en este caso. Y no solo teatros. Exacto. O sea, podría ser bono teatro más restaurante más ópera. Más ópera. Yo como usuario me parece súper normal, pero para las organizaciones que proveen estas propuestas les parece rarísimo organizarse. Incluso tienen problemas jurídicos, legales, de quién es el dato, de quién es la base de datos, quién lo gestiona, todo el mundo enviando mails a todo el mundo, yo machacado de mails. Ahí hay mucho trabajo por construir,
Pero si estamos hablando de tendencias y de futuro, me has preguntado por transformación. La palabra digital cada vez me interesa menos. La transformación que necesitamos, hemos dicho personalización, hemos dicho confianza y ahora estamos diciendo colaboración. Hay un factor que tú también mencionas frecuentemente, que es la inmediatez, justamente en ese proceso de transformación. Sí, la velocidad tiene es un término que me interesa mucho, tiene dos caras. Una es la velocidad en la que yo recibo respuestas, perfecto, el tiempo real, etcétera. Yo antes enviaba un mail a un hotel pidiendo una reserva, me contestaban a la mañana siguiente Estabas y era encantado. excelente. Sí, sí, sí. Y ahora reservar y Ya. hay esa inmediatez de proceso. Pero ¿hay entradas o no hay entradas? Sí, etcétera. Pero la velocidad realmente importante no es esa. La velocidad crítica que nos hace sufrir a todos es a qué velocidad eres capaz de introducir cambios en tu organización. O sea, ¿cuánto tardarán esas tres organizaciones en colaborar para gestionar conjuntamente un público? ¿Conocéis el sector y la casa? Al ritmo que vamos, años. Incluso decir que lo harás en 4 años suena a ilusoriamente optimista. Esto es lo que nos matará, porque la idea de que deberíamos colaborar ya la tenemos todos, pero la capacidad de implementar ese cambio no tiene la velocidad adecuada. Y suerte Entre en un comillas, sentido eso. entre comillas, pero y ni siquiera en caso de extrema necesidad tenemos la velocidad suficiente en los cambios culturales, en el sentido de cultura de management y de cultura de gestión de proyecto que necesitamos. Luego, esa personalización basada en una confianza que estamos diciendo, que pide dinámicas de colaboración para poder hacer bien la personalización, pide otra velocidad en el cambio de cultura organizativa de nuestro ecosistema. Pide, obviamente, asumir de alguna manera este gap por parte del sector, por parte de los profesionales y, emprender acciones para repararlo, ¿no? De alguna manera. Sí, yo creo que eso es terriblemente complicado porque en el fondo estás atacando modelos organizativos, estructuras de poder, sistemas, inercias. Somos un país pequeño, de estructuras pequeñas, todos preferimos ser cabeza de ratón que cola de león, ahí podríamos enlazar con nuestra antropología y con nuestro sustrato y eso es más difícil de corregir. Pero el resumen sería esa necesidad de que nuestras organizaciones sean más rápidas adaptándose, por si sirve de consuelo, es la misma necesidad que tiene la banca, el sector seguros, el sector automoción, el sector retail. Todo lo que estamos diciendo hasta ahora, personalización, confianza, colaboración y ahora estamos hablando de velocidad, Podría ser es aplicable, claro. estándar de todos los sectores de actividad económica que conozco, todos. Por lo tanto, no es la singularidad del sector cultural, es la singularidad de la transición hacia el siglo XXI. Si ahora nos vamos a cenar y tu pareja trabaja en una compañía de seguros, la agenda es la misma. Y si mañana desayunamos con un amigo nuestro que trabaja en una tienda de moda, la agenda es la misma. ¿Cómo soy capaz de personalizar? ¿Cómo consigo desarrollar confianza con mis clientes para que se dejen atender de una manera personal? ¿Cómo consigo dinámicas de colaboración para que esa personalización sea más profunda? Y cómo incorporo cambios en mi organización a una velocidad razonable que la de ahora no lo es. Bueno, voy a ver si soy capaz de decirlo. Hablemos de la quinta clave, que es la desinstitucionalización, de alguna manera, aplicada al sector, ¿no? Sí, la desinstitucionalización es tan difícil que incluso cuesta decirlo. Pero esta sí que es singular de la cultura. Por eso te hacía este énfasis anterior de que todo lo que estamos hablando es genérico. No me importa en qué sector de actividad estés. Lo que tiene el sector de la cultura en nuestra casa de específico es que está dopada por la administración. La mayoría de proyectos parece que tienen viabilidad cuando aparece la figura de una ayuda del gobierno, del ayuntamiento, de la comunidad autónoma o de que tenga que ser. Y llega un punto en que la viabilidad de los proyectos está supeditada a esto. Por ejemplo, una obra de teatro que recibe que se programa en un teatro público,
y que recibe unas ayudas, etcétera, me parece que giran poco. No se plantean ir a 20 teatros más de su comunidad y que la viabilidad del proyecto queda muy supeditada al primer spin que se alimenta de una subvención. Cuando hablas con, por ejemplo, gente del mercado británico, los proyectos en su plan de viabilidad no dependen tanto del sector público. Hacen merchandising, giran, hacen obra derivada, lo que era una obra de teatro se plantea que también sea un libro, e incluso hacen una exposición, no sé, exploran muchísimo más la viabilidad sin que sea tan estructural la ayuda del sector público. Eso tiene un precio, que es que luego tenemos un sistema cultural que no pelea, que no critica, que no cuestiona y que intenta ser amable con el que le va a tener que financiar. Y un papel de la cultura es molestar. Y una cultura muy dopada molesta poco y luego, como pasa cuando te dopan, es una cultura más dormida, menos viva y menos agresiva y eso nos empobrece. Con lo cual es doble pobreza. Es una pobreza de recursos y luego es una pobreza de tu rol social de lucha y de la cultura debería servir para hacernos pensar y cuanto más dopada, peor. Bueno, en el fondo estamos acabando de estos que no nos acompañan hoy, pero seguro que están por ahí mirándonos. A diferencia del sector del retail que decía antes, o del sector seguro, del sector automoción o del sector financiero, estos no tienen la misión de molestar, ¿no? Luego tienen el objetivo de personalizar, tienen el objetivo de colaborar, tienen el objetivo de ser ágiles, etcétera, etcétera, pero no tienen el objetivo de incomodar. La cultura yo creo que sí que tiene ese objetivo, pero para conseguirlo debería desinstitucionalizarse y que no se confunda con una visión liberal o que no es eso, no es economicista, no es para que cueste menos la cultura, es para que juegue mejor su papel. Es para liberarse, en este caso, de este yugo, ¿no? De alguna manera. Y supongo que también hay fases intermedias donde la colaboración público-privado puede ser una primera fase, justamente, ¿no? Es decir, sospechamos de un periódico cuando tira demasiado de las subvenciones. Sospechamos hay muchos proyectos que nosotros vemos mal que estén fuertemente subvencionados. Y en cultura esto es así desde hace muchos años. Esto tiene un precio, pero no me parece que esté... Al contrario, parece que la queja sea de queremos más ayudas, queremos más dinero, la lucha por el 2%, por el 3% del presupuesto, yo la suscribo, pero no puede ser que en el diseño de la idea todo dependa de esto. Ahí tenemos un problema. Perfecto. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. A ti. Vamos a hablar de cine, de series, pero sobre todo de transformación digital en el sector audiovisual. Hola, Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comenzabas planteando tus 5 claves, utilizando un término que me parece clave, las ventanas. Las ventanas que han estado tantísimas décadas en el núcleo duro de la explotación cinematográfica, del cine entendido como industria, y que ahora ya venía arrastrando ciertas dudas y ciertas reservas de si era compatible o no con toda esta revolución digital, si esos plazos de encerrar una película en estos plazos de explotación comercial era realista en el ámbito de Internet, que promulga la inmediatez y que con el coronavirus pues han recibido pues la deflagración definitiva, ¿no? Ahora está muy en el debate si serán capaces de sobrevivir. Ahora mismo estamos en una situación, por supuesto, transitoria, todos esperamos de eso. Adaptación todavía, de adaptación. ¿No? Estamos viendo muchos modelos que se han construido para intentar dar salida a los estrenos cinematográficos que suponen, de hecho, desafiar las ventanas tal y como las conocíamos, ya fuesen estrenando directamente en vídeo bajo demanda en algunos casos o en otros
estrenando simultáneamente en cines y en los hogares. Lo que parece que está al menos en tela de juicio si realmente será posible revertir esta situación y volver a la situación que conocíamos, la de la película, sus buenos 3 meses en taquilla antes de pasar al alquiler digital, a la televisión de pago y demás explotaciones, o si esto va a suponer un estímulo para que surja un nuevo modelo de explotación pues más acorde, ¿no?, con el consumo digital. Tiene que ver con nuevos modelos de negocio y de hecho la segunda clave que apuntas tiene que ver con eso, con el modelo de suscripción y de vídeo a demanda, ¿no? Claro, al final todo esto es un problema evidentemente de percepción de valor, de en qué medida el consumidor percibe el valor de asistir a una sala de cine o valora más la comodidad de verla en el hogar, pero al final todo es un tema económico, es decir, las películas en gran medida son rentables porque es posible realizar una transacción individual, es decir, tú vas al cine, pagas una entrada y esa entrada se imputa directamente al coste de esa película y digamos que se descuenta lo que ha costado promocionarla y se va ganando dinero con ese sistema de amortización. En el momento en el que las plataformas de suscripción, esas plataformas que te permiten acceder a unos repositorios de contenido inmensos a cambio de una tarifa plana, elimina esa transacción individual, se producen dos cosas muy curiosas. Por una parte está demostrado que se intensifica el consumo, es decir, vemos más contenido que nunca. Tenemos la puerta abierta. Tenemos la puerta abierta y tenemos, claro, al eliminar el coste económico de una mala elección, al final consumes muchísimo más, ¿no? Quizás no eres tan cauto o eres tan cuidadoso a la hora de valorar si eso te apetece o no te apetece, ¿no? Pero al mismo tiempo, en el momento en el que desaparece la operación individual, el pago por un contenido, todo el sistema de contabilidad de las películas muy específicamente empiezan a tambalearse. Tenemos antecedentes de películas que han funcionado extraordinariamente bien en alquiler digital, pero sin ninguna duda lo que impulsa el consumo es la suscripción, con lo cual es más gasolina a este fuego de la crisis de las ventanas y de la crisis del modelo económico cinematográfico. Lo que ocurre además es que en el caso de la suscripción, que es fantástico para el consumidor, quizás no tan bueno para el negocio, lo que está planteando es la sostenibilidad a largo plazo de determinados estrenos cinematográficos, porque según los costes de la película, sencillamente no se puede amortizar si entra en el modelo de suscripción. No se puede amortizar una película con los 12 euros que cuesta un plan básico de una plataforma por todos de sobra conocida. Y además eso acaba simultaneándose con los dos modelos a la vez, ¿no? Exacto. Sí, porque evidentemente tal y como se planteó, cuando se estableció la primera ventana digital, que es el alquiler digital o la compra, se entendía que esa ventana iba a recuperar el testigo del home entertainment físico, del DVD, del Blu-ray, que tantísimo dinero dio a las productoras, a las distribuidoras en tiempos. Lo que ocurre es que eso en la práctica no ha sucedido. La primera ventana digital de muchos es la suscripción y a pesar de que muchos estrenos han intentado anticipar, han intentado generar expectativa, el más reciente por ejemplo el de Mulan en Disney Plus, que establecía un acceso, un VOD Premier Access, en el que la película costaba, creo recordar, 21 euros. Como tampoco tenemos cifras, porque las plataformas no dan cifras, pues tampoco podemos evaluar realmente si este sistema funciona o no funciona. Tiene sus ventajas, pero desde luego no tiene tantas ventajas como el modelo de suscripción. Desde el punto de vista del usuario, del cliente, del visionador, para hacer un nomenclátor así un poco raro, ¿qué dispositivos realmente están mandando en esa demanda? Y por otro lado, ¿hasta qué punto esa pérdida de la sociabilidad que comporta el hecho físico de ir a una sala de cine queda perdida, ¿no? De momento no lo podemos saber en la medida en la que tenemos restricciones para vivir esa experiencia colectiva o todavía la vivimos con ciertas reservas. Todos los estudios que hay ahora mismo en el mercado te dicen que el usuario vive de una manera muy natural la transición entre pantallas. Evidentemente, si tiene pantallas grandes y de calidad a su alcance, lo va a preferir a verlo en un móvil, pero como las plataformas también trabajan muchísimo el tema de la fluidez en las transiciones, recuerdan dónde te has quedado, tienen una perfectísima resolución. Yo creo que sobre todo quizás las audiencias más jóvenes lo ven de una manera muy natural y al menos las plataformas quieren venderlo así. No creo que haya una verdadera guerra de pantallas en términos del consumidor. Lo que hay es una elección de la pantalla más óptima en función del momento en el que se encuentre. Si estás de camino al trabajo, cuando estabas de camino al trabajo, pues probablemente recurrías a tu teléfono móvil. Si estás de viaje y llevas tu tableta, pues sacas tu tableta y te pones a ver un contenido, pero si estás en tu casa, pues lo más probable es que lo veas en la televisión. Yo creo que los cines
necesitan aferrarse más que nunca al concepto de experiencia. Es decir, incluso no solo la experiencia colectiva de ver una película con un montón de extraños al lado, sino realmente la experiencia de la última experiencia verdaderamente inmersiva y lineal que existe hoy en día, porque no puedes, sí, puedes salir e irte a coger una Coca-Cola o irte al baño, pero no puedes, como en tu casa, pues alterar el color, no puedes pararla, no puedes acelerarla, es decir, la experiencia la recibes tal y como ha querido el cineasta que la recibieses, con lo cual creo que es a eso a lo que los cines se tienen que aferrar. Incluso yo diría que hemos asistido a procesos a la inversa. Hay alguna plataforma que incluso tiene el Party como funcionalidad para poder compartir esa experiencia online semipresencialmente, ¿no? Claro, el tema del Watch Party, que poco a poco lo están incorporando todas, lo que busca es precisamente esa experiencia comunitaria de ver un contenido con tus amigos y poder comentarlo en tiempo real. Al final, lo que el vídeo bajo demanda tiene de bueno en términos de personalización y de flexibilidad y de adaptación al usuario, genera experiencias muy solitarias. Entonces, las plataformas han visto en esta manera, sobre todo en un momento como el actual, en el que estamos más solos que nunca, porque forzosamente tenemos que estar alejados de espacios con muchas personas, pues es un buen momento, ¿no?, para establecer esta suerte de comunidad digital y de generar experiencias de visionado colectivas. ¿Vamos a la guerra? A la guerra. Pasemos a la tercera clave, que son dos palabras mágicas que tienen que ver con el título de tu último libro, Streaming Wars. Sí, estamos en un momento, no sé si muy dulce o no, pero desde luego estamos si parecía que el digital se encontraba con un montón de cortapisas y con un montón de reticencia por parte de las compañías de medios tradicionales, lo que ha ocurrido en los últimos 3 años ha sido que fundamentalmente dos cosas. Todas las compañías que ya tenían un recorrido bastante dilatado en el sector, fundamentalmente Amazon y Netflix, que son las que antes han empezado y que por tanto están en los primeros puestos, yo creo que por méritos propios, porque llevamos muchos años dedicándose a esto, más de los que el usuario final y somos conscientes, desde 2007, han consolidado su posición, han ganado una cuota de mercado absolutamente apabullante, tienen presencia en todo el mundo. Netflix tiene 200 millones de suscriptores, la última cifra de Amazon Prime es de más de 150 millones y lo que han conseguido ha sido consolidar su posición como compañías muy insertadas dentro de los hogares y muy insertadas sobre todo dentro de nuestros hábitos. ¿Qué pasa? Que por eso decía que ha habido como una especie de acto de fe, había muchísima reticencia por parte de las compañías de medios tradicionales. Y lo que marca la Streaming Wars es que todas esas empresas que tradicionalmente no habían demostrado ningún interés por dedicarse a Internet, porque lo consideraban por el modelo de suscripción, por la falta de transacción y sobre todo porque hacían mucho dinero en los cines, lo consideraban un negocio que tampoco era tan interesante, vivían muy tranquilas licenciándole el contenido a Netflix y a Amazon y dejando que le generasen dividendos virtualmente sin hacer nada. Lo que ocurre es que se dieron cuenta de que si querían generar las audiencias del mañana, si querían conectar con las audiencias del futuro, tenían que replantear por completo su tipo de consumo y sobre todo tenían que sumarse a algo que estoy convencida que todas las personas que han pasado por esta butaca lo habrán comentado, que es el tema de aprender de los usuarios a partir de lo que te están diciendo con su consumo. De manera que simultáneamente un montón de empresas que hasta la fecha no habían dicho ni mu, de repente deciden lanzar sus propias plataformas, deciden levantarle todo ese contenido a Netflix y a Amazon y toma cuerpo esa Streaming Wars que toma su nombre precisamente de Disney, que fue el primero que levantó la perdiz. Y que dijo públicamente que una vez caducasen los derechos, las licencias de contenido que tenía con Netflix, entre ellos los de Star Wars, no volvería a renovarlos cuando históricamente lo había hecho y no lo iba a hacer porque en su intención estaba en lanzar una plataforma propia que todos conocemos hoy en día como Disney Plus, que se planteaba conseguir entre 95 y 100 millones de suscriptores en 2024 y que los ha conseguido en 14 meses, con lo cual en menos de 3 años el panorama del entretenimiento, no solo por el coronavirus, que también se le ha dado la vuelta como un auténtico calcetín. Y en este panorama bélico, ¿existe espacio para las propuestas no tan mainstream, más personalizadas, aunque todos buscan esa personalización? Sí, es decir, los contenidos, las plataformas de nicho, hay varias. Aquí, por ejemplo, el máximo exponente es Filmin.
también han tenido que realizar su propia adaptación al mercado. Yo creo que las plataformas más de nicho, que tienen trabajado un contenido mucho más específico, están destinadas a sobrevivir, incluso a hacer dinero, si tienen muy claro cuál es su nicho y se dirigen únicamente, es decir, si no juegan en otras batallas. En el caso de Filmin es particularmente interesante porque Filmin ha sido muy hábil a la hora de construir una comunidad, que es la parte más difícil. Es decir, sabe perfectamente quiénes son sus usuarios, saben perfectamente lo que quieren y no se han desviado, más allá de adaptarse a los tiempos pues, con la suscripción que al principio no tenían y que ahora está muy consolidada, no se han apartado para nada de la línea editorial, que yo creo que es la clave. Y sobre todo que al menos a día de hoy son los únicos con cierta consolidación. Entonces, sí hay terreno para el nicho, lo que ocurre es que hay terreno para el nicho quizás a pequeña escala, es decir, trabajando comunidades país a país y de manera muy sólida, muy específica, no tanto globalizándose a lo bestia, pues como hacen compañías como Netflix y como Amazon, que lo que buscan básicamente es ganar cuota de mercado. Perfecto. Bueno, inevitable asociar eso al concepto de, decías, conocer a los públicos, bueno, el concepto de algoritmo. Sí. Claro, por eso decía que las compañías de medios se dieron cuenta de que era una torpeza vender las licencias de contenido a un tercero, porque lo que Disney consiguió dándole los contenidos de Marvel y dándole los contenidos de Star Wars a Netflix es que Netflix aprendiese del comportamiento del usuario con esos contenidos. Entonces, de repente tuvieron esa iluminación de decir, tal vez sería interesante que empezásemos a aprender nosotros cuáles son los personajes con los que conecta más la gente, cuál es el tipo de consumo que tiene lugar por países y emplear toda esa información para hacer mejores películas, para hacer mejores campañas de marketing, para hacer mejores programas, para hacer mejor publicidad, es decir, sobre todo en una compañía, en una megacorporación que tiene intereses en tantísimos ámbitos, entender la cultura del algoritmo, siempre sin pervertir el lado creativo, que siempre es un poco el dilema, ¿no? Del Big Data versus hasta qué punto puede interferir o no, pero indudablemente hoy en día las compañías que han demostrado una mayor ventaja competitiva y una capacidad para adaptarse a las contingencias de un mercado tan cambiante son aquellas que tienen muy claro que el Big Data está en su ADN y en su manera de operar, claro. Hablemos de la cuarta clave. Tú hablas del concepto e-measures. Claro, nos vamos ahora a un concepto de e-majors o de majors digitales porque en el caso de las majors hay una filosofía muy tradicionalista y eso es algo que los expertos llaman el dilema del innovador, ¿no? Cuando tú tienes un negocio bastante bien consolidado y que funciona a buen rendimiento, pues te plantea muchas reservas arriesgarte, sobre todo cuando arriesgarte supone poner en peligro tu propio objeto de negocio, tu objeto de negocio principal. Y siempre la fricción, la tensión que ha existido entre Internet y el cine ha sido que poner a disposición del usuario una película antes de lo que tocaba y sobre todo ponerla a disposición del usuario de manera digital inevitablemente iba a canibalizar la asistencia al cine. Ese siempre es lo que han respondido los exhibidores cada vez que se ha intentado flexibilizar de alguna manera la ventana. Es decir, que si tú pones la película, me la pones el mismo día o la pones unas semanas después, no va a haber ningún incentivo real para que la gente quiera ir a verla. Eso yo creo que es cuestionable. De manera que las majors no tenían ninguna prisa en hacerlo. Claro, en el momento en el que deciden lanzar sus planes y deciden digitalizarse, se dan cuenta de que evidentemente va a suponer una fricción, pero menos mal que lo han hecho. Porque la situación que estarían viviendo ahora mismo las majors tipo Disney, tipo Warner, Sony no, porque tampoco han lanzado una plataforma propia, pero sobre todo Disney y Warner, sería muy diferente si ahora mismo no tuviesen una plataforma digital en la que dar salida a sus títulos. Entonces, toda esta situación ha sido como una tormenta perfecta que lo que ha sido es acelerar los planes en la consolidación de un tipo de major que es la major tradicional que tiene actividad en el digital, pero luego por otra parte tenemos las e-majors, que son todas estas compañías que son absolutos titanes, entre ellas Netflix y Amazon, que están empezando a tomarse muy en serio, porque al principio cuando producían contenido original era casi como un hobby, era casi como bueno, mira, vamos a producir contenido original. Pero es que para ellos, ¿no? Claro, para ellos ahora también es una necesidad, porque los que antes vendían contenidos ahora ya no lo hacen, con lo cual necesitan producir
para poder sustentar sus catálogos, con lo cual tenemos una reconfiguración del sistema de majors, por una parte como unas nuevas majors que tienen una sólida tradición digital y que conocen muy bien el negocio de la suscripción, y con estas majors reconvertidas en majors digitales que están intentando aprender lo que Netflix y Amazon ya llevan muchos años dominando y gestionando. Con lo cual, a medio plazo va a haber un desarrollo muy interesante del negocio digital, ahora mismo por causas de fuerza mayor, pero que también al final se está abriendo un camino al que, no olvidemos, eso yo creo que nos llevaría a la quinta clave, el consumidor se está acostumbrando muy rápido. Quinta clave, inevitablemente, si hemos hablado de públicos, de hábitos de consumo, Home Entertainment. Pues Home Entertainment, el forzoso Home Entertainment, ¿no? Nos encontramos en un momento en el que nuestra libertad de movimientos pues, está tocada por las restricciones sanitarias. Las salas de cine están operando bajo mínimos, no solo por el tema de los aforos, sino también por el tipo de películas que llegan finalmente al circuito comercial, y lo que ha provocado es un refuerzo sin precedentes de la cantidad de horas que dedicamos al entretenimiento en el hogar. Los estudios dicen que no solo ha aumentado el número de horas de vídeo online que consumimos, sino también el número de plataformas al que estamos suscritos. Por eso a mí me parece quizás una ingenuidad pensar que vamos a ser capaces de revertir la situación sin más. Yo creo que el espectador se está acostumbrando a un tipo de consumo en el hogar que antes probablemente no formaba parte de su elección por defecto, y que ahora sí se ha consolidado porque tiene acceso a más plataformas, porque hay más prescripción colectiva, porque hay más valor en el hecho de ver contenido en el hogar. También por una cuestión psicológica, es decir, hay... insisto, vuelvo otra vez a las encuestas, pero es el mejor indicador que tenemos ahora, aparte de las cifras, y es que hay bastante desconfianza a la hora de compartir un espacio cerrado con un montón de personas, sobre todo cuando gran parte de la gente que iba a los cines, no todo, por fortuna, eran personas, es decir, el espectador puntual, el espectador que iba a ver un taquillazo. Como esos taquillazos no están en los cines, están consolidándose mucho la actividad en el hogar con muchas más plataformas, incluso con mejores pantallas. La gente está comprándose pantallas de televisión fantásticas, herramientas periféricas para poder disfrutar de la mejor calidad en sus hogares, y a todo esto todas las plataformas están insuflando horas y horas y horas de contenido semanalmente a sus plataformas, con lo cual no es que nos desincentive de ir al cine, pero desde luego no lo incentiva, es decir, porque nos da una alternativa bastante óptima, y ahora valorar si prefieres abandonar la comodidad de tu sofá para irte a una butaca requiere un reclamo muy, muy potente. Y hemos visto prácticamente toda la cadena de valor hasta llegar al usuario final. Estábamos hablando de su consumo en el hogar, pero no olvidemos a los creadores. Es decir, hasta qué punto también este entorno digital y esta transformación está justamente cambiando su forma de narrar, su forma de explicarse, qué formatos está condicionando, hasta duraciones, me imagino. Totalmente, es decir, el cine y la televisión estaban muy condicionados por el soporte, estaban muy condicionadas por determinadas disciplinas, por determinadas prácticas que estaban muy consolidadas, es decir, desde la duración de las temporadas de una serie de televisión en términos de número de capítulos hasta la duración de los episodios, está viviendo una mutación profunda, pero también las películas. Hay determinadas películas cuya duración en un pase comercial de unos cines no sería posible, es decir, esto se comentó muchísimo cuando Scorsese estrenó Irishman en Netflix. Era una película larguísima que para un exhibidor evidentemente es un Scorsese y siempre tiene valor, pero obliga a no tener dos pases de la película, obliga a tener solamente uno, porque es una película extraordinariamente larga. Entonces, yo creo que ofrece más margen a la experimentación, pero todavía hay mucha resistencia por parte precisamente del tejido creativo a que sea el soporte el que imponga en qué condiciones se tiene que narrar una historia. Por no hablar también de la injerencia del algoritmo y de cómo las plataformas también lo que quieren son contenidos eficientes. Entonces, creo que estamos en el proceso de que ambos elementos se ajusten. Por una parte la visión del creador y por otra parte lo que la plataforma sabe del consumidor, para que no acabemos en una tiranía, ni una tiranía del algoritmo, ni tampoco en una tiranía del espectador que con su consumo nos esté diciendo a lo mejor cosas que son puros espejismos. Perfecto. Pues muchas gracias, Elena. A vosotros.